Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Hoy quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios a Jesús como modelo de paciencia. Y es que la paciencia es una virtud que todos los cristianos necesitamos. Estamos viviendo en un mundo intolerante, un mundo donde no perdonamos a los demás, un mundo donde no damos oportunidad a aquel que se ha equivocado. Necesitamos la paciencia de Dios, la paciencia de Jesús. ¿Pero qué es la paciencia? La paciencia la define el diccionario como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o molestias o ofensas sin quejarse ni rebelarse. Y es que la paciencia se da cuando uno pierde un ser amado, cuando pierde el trabajo, cuando pierde la salud, cuando pierde los amigos. Ahí se manifiesta la paciencia. Pero esa paciencia no la tenemos nosotros. Nosotros somos impacientes debido al pecado y necesitamos entender a Jesús. Cuando en Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso, o sea, paciente, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La paciencia es un don divino y tenemos que pedirlo todos los días. Por eso el Señor dice: aprendan de mí, Él es nuestro ejemplo. No podemos considerar a los seres humanos como ejemplos de paciencia, porque todos somos impacientes, todos nos hemos pecado, todos nos hemos desviado. Y por eso Jesús hoy debe ser nuestro modelo de paciencia. Veamos a Jesús con una breve pincelada. El propósito de Dios era que Jesús viniera a este mundo no para entender que todos lo iban a aceptar, muchos lo iban a rechazar, pero el Señor logró tener paciencia pidiendo a su Padre Celestial diariamente que le diera esa virtud para reflejarla a los seres humanos. En el libro de Isaías capítulo 53, los versículos 5 en adelante, se menciona que Él vino para sufrir, vino para soportar las consecuencias del pecado, que eran la muerte, y vino a morir por nosotros. Dice que Él sufrió por nosotros, fue humillado, fue rechazado, como un cordero fue llevado al matadero. Sin embargo, pacientemente esperó en la voluntad de su Padre Celestial. Sus mismos hermanos, dice la Escritura en Lucas 4:28 al 30, que era un sábado, fue a la iglesia y sus mismos hermanos al principio lo recibieron, pero después lo rechazaron. Y más que eso, lo sacaron a la fuerza de la iglesia, con una impaciencia, con ira, a matar a Jesús, porque no les gustó su predicación. Pero también los líderes religiosos se opusieron a Jesús. En el libro de Juan capítulo 8, versículos 58 y 59 se menciona un episodio cuando Jesús está hablando que Él vino de su Padre y Él ha estado con su Padre, y dice estas palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa palabra yo soy, para los judíos que la escuchaban, significaba que Él era Dios. Y entonces allí los dirigentes religiosos que no estudiaban las profecías, que no entendían que Jesús era el Mesías, tomaron piedras para apedrearlo. Los líderes religiosos. Entonces, como estamos notando, Jesús tenía que tener paciencia para soportar a sus mismos hermanos, a los líderes religiosos, pero también para entender a sus amigos. Hay una historia muy bonita que se registra en Lucas capítulo 10, versículos 38 hasta el 42. Jesús tenía amigos y visita a Marta y María, hermanas, recuerdan ustedes, de uno de los hombres que el Señor resucitó, Lázaro. Y allí lo invitan a Jesús a la casa. Y Jesús, con paciencia, escucha las palabras ahora de Marta, que viene y le dice al Señor: Señor, no le estés haciendo perder tiempo a mi hermana. Más o menos translitero esas palabras, ¿no?
llevo esas palabras a nuestro idioma, ¿qué quería decir Marta? Que el Señor le estaba haciendo perder tiempo a su hermana, que la dejara libre para que le ayudara en la cocina. Y el Señor con paciencia le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. ¡Qué paciencia la del Señor! Que lo invitan a una casa y ahora lo están acusando de que está cometiendo errores. Jesús tuvo mucha paciencia con sus amigos, pero también con sus amigos los discípulos. Muchas veces los mismos discípulos no entendían lo que el Señor decía. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 8 del 14 al 21, el Señor Jesús le dice a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué era eso? Lo que Jesús quería decirle era que se guardaran de la hipocresía. Ellos hablaban, pero tenían la intención de acusar. Y los discípulos que no entendían pensaban que era que no había que comprarle pan a los fariseos y saduceos. Jesús no se refería a pan, pero él tenía paciencia con sus mismos discípulos. No entendían las escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 15 al 18, el Señor dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del hombre lo que lo contamina, o sea, lo que está en la mente. Y los discípulos, pues ellos no entienden esas palabras. Y Jesús con paciencia los soporta. Más adelante va a explicarles que son los malos pensamientos, los que están en la mente, las malas intenciones, lo que hacen más daño que comer un alimento. El alimento entra y se va. Pero las malas intenciones están allí y solamente el Señor es el que puede hacer que eso tenga un efecto de cambio. Esas malas intenciones. En el libro de Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, el Señor les dice: mire, yo tengo que padecer muchas cosas por causa de la misión del Evangelio. Y voy a tener que ir a Jerusalén y allá voy a padecer de los principales líderes de la iglesia. Y Pedro, uno de ellos que no entendía, aún llega a decirle: no se te ocurra, Señor, ir allá. Él no entendía que Jesús venía a cumplir una misión y que esa misión era precisamente morir por nosotros y que Él tenía que dar ejemplo de obediencia y de paciencia. Y aquí la paciencia. Pedro le dice: no vaya, Señor. Y el Señor le dice: Pedro, no entiendes. Después lo vas a entender. Por algo es que el Señor Jesús, en el momento del dolor, de la aflicción, dice el libro de Marcos 15, 29 al 32, que lo insultaban, lo injuriaban en el momento de la crucifixión. Y recuerdan al Señor pacientemente esperando que el Señor haga su voluntad en su vida. Dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. La palabra de Dios nos invita hoy en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: tened por sumo gozo cuando tengáis que pasar por penas, por dificultades, sabiendo que la fe produce paciencia. Cuando aquí habla de fe es confiar en el Señor, que si Él nos envía en este mundo a hacer su voluntad, no todos estarán de acuerdo con nosotros y hay que tener paciencia en eso. No podemos discutir con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, pero sí tenemos que entender que el fruto, ese fruto que es la paciencia, viene de Dios, eso no está en el hombre, y que tenemos que pedir paciencia para reflejar a Jesús como modelo de paciencia. En el libro de Gálatas 5:22, allí se menciona la paciencia como un fruto. Recordemos, el fruto del Espíritu: gozo, amor primero, gozo, paz, paciencia. Ahí está, paciencia. El Señor la paciencia la da como un fruto para que el cristiano la refleje a su prójimo. El libro de Efesios nos da una recomendación en este momento, Efesios 4, y dice en el versículo 2, leamos desde el versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre,
soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la paciencia es el fruto del Espíritu. Y dice que eso nos ayuda a soportarnos en amor, en el amor de Dios. La paciencia es un resultado de ese amor de Dios. Y ese amor de Dios se da en cada cristiano cuando estamos mirando al Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y por eso en el libro de Primera de Pedro 2:23 dice que todos nosotros necesitamos recibir al Señor Jesús como nuestro modelo. Pues para esto fuisteis llamados, dice el versículo 21 de Primera de Pedro 2. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgase justamente. Él es nuestro ejemplo hoy. Y Él desea que cada uno de nosotros podamos contemplarlo en su paciencia, en su bondad, en su amor. Que hoy podamos reflejar ese espíritu del Señor, que aún en los momentos más críticos de su vida, esa paciencia manifestada en Él a través del amor, llegó a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que podamos entender esas palabras. Muchos son impacientes, pero uno no sabe ¿qué los motiva a eso? No sabemos los motivos. Pidámosle al Señor paciencia para tener empatía con aquellos que se oponen a nosotros, que nos contradicen, que están en contra de los principios del Señor. Y dejemos que el Espíritu Santo convenza y cambie los corazones, comenzando con nosotros para que nosotros podamos también ayudar a los demás. Que el Señor hoy nos use y nos bendiga. Bendiciones para todos. En el nombre del Señor.